Pues ahora saludándolos de nuevo, ahora vamos a hablar de mastocitoma canino. El mastocitoma pues es el tumor más común cutáneo de los perros. Yo creo que es de lo que todos los días prácticamente cuando hablamos de tumores vemos. Entonces es un tumor muy común. El diagnóstico en la mayoría de los casos es muy sencillo. Lo vamos a encontrar con diferentes sinónimos. Lo podemos encontrar como tumor de mastocitos, lo podemos encontrar como sarcoma de mastocitos. Entra dentro de las clasificaciones de tumores hematopoyéticos. Y pues recuerden que los mastocitos pues van a estar distribuidos por todo el cuerpo. Son los encargados de la hipersensibilidad de tipo 3 y eso les da una particularidad a estos tumores. Una de esas particularidades es que en ocasiones cuando enviamos una pieza a patología nos pueden reportar células inflamatorias y eso dar como un tumor metastásico o que ha invadido o hay células neoplásicas en los bordes, y eso muchas veces no sucede así. Entonces es un tumor que tiene muchas de las particularidades. La presentación las vamos a encontrar principalmente en la dermis o la subdermis, y recientemente hay algunos casos publicados de mastocitoma muscular. Yo particularmente no he tenido ninguno. Hay un reporte por ahí de 7 perros con sarcomas, con mastocitomas musculares. La presentación que más vemos es la presentación dérmica, y eso representa del 80-90% de los tumores, y la subdérmica el 20% de los tumores. Una particularidad es que la subdérmica no es la misma clasificación de los de la dermis. De hecho, los subdérmicos o subcutáneos se consideran lesiones prácticamente benignas y el comportamiento es completamente diferente a los que son de origen cutáneo. Es una enfermedad que es muy diferente tanto en los perros como en los gatos como en los humanos. Entonces sí necesitamos de un patólogo veterinario porque la signología es muy diferente en humanos que en gatos y en perros. En perros sí tiene un potencialmente maligno, el que es cutáneo. Es muy poco frecuente la presentación en órganos abdominales, a diferencia de los gatos, que el mastocitoma visceral puede llegar a ser frecuente en este tipo de pacientes. Los signos sistémicos pueden venir acompañados de vómitos, diarreas, melenas, y eso puede ser algún dato de ahí de alarma. En mi experiencia pocas veces veo pacientes con signos sistémicos asociados a esta enfermedad. Principalmente veo la masa cutánea. Algo que me parece muy especial, yo aquí les pongo unas imágenes de perros que han tenido mastocitoma y que me ha tocado operar, pero seguramente ustedes tendrán muchas más y se podrán dado cuenta de que el mastocitoma puede parecerse a cualquier cosa. A veces puede haber solamente eritema, solamente tener una ronchita ahí en la zona en cualquier parte del cuerpo. A veces podemos encontrar masas o nódulos, pero pues básicamente puede parecer cualquier cosa. Entonces a veces no hay que confiarnos mucho. Por ejemplo, este mastocitoma era de un paciente pitbull y era un grado 3, o sea, vean el tamaño, es pequeño, fue de crecimiento relativamente rápido, pero pues puede parecerse a cualquier cosa. Este otro paciente tenía propiamente una bola que aumentaba de tamaño y disminuía, que eso es una particularidad de los mastocitoma. De hecho vemos una zona eritematosa ahí en el centro del tumor. Ese es de los más raros que me ha tocado ver, como una especie de un hongo que tenía una base relativamente delgada respecto a la proporción de todo su tumor. Estos de la oreja, los de la oreja particularmente me ha tocado verlos en labradores, es donde principalmente los vemos, y los mastocitoma de la oreja siempre son de alto grado, siempre son con altas capacidades de malignidad. Vean, este igual es un paciente que ya se había operado previamente por otros mastocitomas en otra parte del cuerpo. Por su antecedente decidimos ya no hacer citología y plantearnos una cirugía, y también fue un mastocitoma. Entonces vean,
Los propietarios pues se van haciendo a la idea de que su perro tiene riesgo de presentar mastocitoma y ante cualquier mínima elevación de piel pues acuden a una nueva consulta y seguramente también se tratará de algún tipo de mastocitoma. Este paciente había sido operado por un mastocitoma, la cicatriz tenía bordes sucios, vean cómo solamente tenía eritema. Entonces es un tumor que tiene múltiples facetas. Podemos encontrarlo lesiones también en placa, como la que estamos viendo ahí, en la zona del escroto. Entonces, básicamente la podemos encontrar en cualquier otro lugar. Hay algunos casos en particulares que puede haber manifestaciones sistémicas. A mí me ha tocado verlas en muy pocas ocasiones, pero sí puede llegar a pasar que por alguna razón ese tumor continúa degranulando y generan estados de hipotensión, vómitos, diarreas, donde los pacientes la ven bastante mal. La etiología pues no la tenemos clara, lesiones inflamatorias o algún proceso que produzca una inflamación prolongada de la piel. Vean, este es un estudio que realizamos ya hace un par de años, en la cual pues básicamente corroboramos lo que está en la literatura. El mastocitoma resulta ser el tumor más común, una edad media de presentación de 7 años, aunque hemos encontrado pacientes de 2 años con ya ese tumor y pacientes también de una edad ya avanzada, pero prácticamente no hay predisposición por un rango de edad, los podemos encontrar prácticamente en cualquier edad. La localización frecuentemente o los sitios donde comúnmente nosotros las visualizamos va a ser en las extremidades y después seguido por la región del tronco, ya sea la parte del tórax y la parte del abdomen, son donde principalmente las vamos a encontrar, pero la presentación más común o la localización más común van a ser en las extremidades. El sexo, realmente les quise poner estas estadísticas, son de nuestro hospital. 69% machos y un poco menos hembras, pero en realidad es que iba cambiando conforme vamos viendo a nuestros pacientes. Les quise poner esta tabla porque lo que está mayormente reportado en otros países es que ellos tienen una incidencia menor de los pacientes que tienen alto grado. Cosa contraria que pasa aquí en México, que realmente yo no estoy tan seguro de que así sea. Ahora tenemos más herramientas para poder clasificar a nuestros pacientes, como pueden ser los inhibidores, la actividad de los tirosin quinasa, o tenemos más pruebas que nos permiten tener más claro esto, pero en ese estudio que nosotros hicimos, que fue alrededor de 70 pacientes, pues el 39% tenía un grado 1, un 37% un grado 2 y un 24% grado 3. O sea, más o menos en otros países reportan un 10% de los pacientes con un grado 3. Yo sí creo que tal vez la incidencia sea un poco más alta aquí, aunque mucho de lo que observamos en estos casos es que los que reportaban como grado 3 a veces no se comportaban como un grado 3. Entonces eso me parece importante. Lo de las razas, frecuentemente nosotros vemos a los pitbull y los boxer como los número 1, labradores, bulldog francés. Obviamente va a depender mucho de los pacientes que nosotros veamos, pero prácticamente cualquier raza pues está predispuesta a presentar este tipo de tumor. Aquí hay unas particularidades de algunas razas. Por ejemplo, los pug son perros que se van a caracterizar por tener lesiones benignas. Principalmente son de bajo grado. Los labradores tienen, les decía, un riesgo de presentar mastocitoma en las orejas. Yo los perros que he visto han sido labradores o golden retriever y normalmente tienden a ser de alto grado y altamente metastásicos, y también pueden tener una lesión como parecida a una histaminosis con apariencia de elevaciones de toda la piel, que normalmente no requieren tratamiento. Los Shar-Pei son perros que frecuentemente van a tener tumores de alto grado, entonces eso hay que contemplarlo siempre con ellos.
El diagnóstico, pues prácticamente el 90-95% de las citologías van a ser diagnósticas para este tumor. El aspecto, les digo, pues puede variar mucho, entonces prácticamente cualquier bola que llegue, pues hay que puncionarla. Y en el caso del mastocitoma, la citología nos va a dar el diagnóstico en el 90% de nuestros pacientes. Ahora ya hay más herramientas, como algunas tinciones que nos van a permitir identificar, por ejemplo, la triptasa o el índice Ki-67 o AGNOR, que nos van a poder permitir saber el comportamiento de ese tumor. La metástasis, aquí hay información que se contrapone un poco. Lo más importante pues van a ser linfonodos regionales, y después hay vaso y hígado, un poco de controversia. Realmente yo creo que cada quien debemos ir haciendo nuestra propia estadística, pero algo que sí me parece muy importante es que siempre debemos de considerar que los ganglios linfáticos van a ser nuestra primera línea de elección, y ahí hay que, a medida de lo posible, si tenemos un fácil acceso, por ejemplo en la imagen que estamos viendo, podemos acceder de manera sencilla al linfonodo popitleo. Entonces parte de nuestra cirugía deberíamos de contemplar quitar ese linfonodo popitleo. La enfermedad sistémica ya platicamos, pocas veces la vamos a ver en perros, y estos son los datos de que nosotros concluimos con nuestros pacientes. El grado 1 hubo una metástasis probable del 16 en 16 de nuestros pacientes, sospecha de metástasis de los que se corroboró más bien, no tuvimos ninguno corroborado. En los grado 2 tuvimos 13 pacientes con metástasis confirmada en el 2%, en el grado 3 8 pacientes, que equivale al 66%, con metástasis confirmada de 3 pacientes. Esta tabla se las quise poner porque este es un tumor difícil para todos. O sea, a veces a veces queremos escuchar cosas por parte del patólogo y a veces no las escuchamos, y a veces tal vez nos podamos tener algún tipo de problema, pero no hay que interpretar una prueba solamente, o sea, de manera aislada, sino hay que ver algunas otras cosas. Si nosotros realizamos un ultrasonido y ese perro tiene alguna lesión en el vaso, pero el mastocitoma fue un grado 1, pues francamente lo más probable es que no tenga metástasis, y tal vez tengamos que buscar alguna otra enfermedad o alguna otra lesión. Por ejemplo, si es un perro de edad avanzada, una hiperplasia nodular puede llegar a ser una opción, o algún tumor diferente. Entonces no siempre hay que buscar la asociación prácticamente a una sola lesión. Y recuerden, en el caso de los subcutáneos, en los pacientes que se sospechaba de metástasis en un 2%, que eso pues, realmente no lo tenemos bastante claro. De los pacientes que pudimos confirmar que tuvieron metástasis, un porcentaje fue a vaso, y un 45% fue a linfonodos regionales, que son los órganos que principalmente se afectan. Están reportados otros órganos, por ejemplo, vaso representa el número 1, hígado representa el número 2, y los campos pulmonares, que en los campos pulmonares no propiamente buscamos un nódulo como en otros tumores, sino buscamos una infiltración a linfonodos. Está reportado los nódulos, es algo bastante raro, es algo que particularmente yo no lo he visto, pero está reportado. Y acuérdense que siempre cuando vemos pacientes que tienen algún tumor o cualquier enfermedad, hay que hacer nuestros protocolos, y parte de esos protocolos incluye tomar una radiografía de tórax, hacer un ultrasonido de abdomen para confirmar o descartar que tenga alguna otra lesión de esto. Entonces, ¿qué cosas van a ser importantes? El grado histológico. Aquí hay dos clasificaciones. Hay una clasificación del 1, 2 y 3, y en el 2011 hay una clasificación más reciente que solo los clasifica en alto, bajo grado. ¿Esto por qué pasa? Seguramente en la clínica también les ha pasado. De repente los grado 1 tienden a tener un comportamiento benigno, el grado 3 tiende a tener un comportamiento maligno, pero los grados 2 se pueden comportar como un 1 o se pueden comportar como un 3.
Entonces, pues eso obviamente clínicamente lo veíamos y ahora solamente utilizamos la clasificación alto grado o bajo grado. Para fines didácticos y explicar con los propietarios, aún no desechamos por completo la opción de los grados 1, 2 y 3. De hecho, la mayoría de nuestros estudios de patología donde tenemos un diagnóstico de mastocitoma, los patólogos incluyen las dos clasificaciones. El estadio clínico, pues eso obviamente implica la infiltración de algunos otros órganos, linfonodo, vaso, hígado, y se sabe estadísticamente, como la mayoría de los tumores, que masas mayores a 3 centímetros normalmente van a ser algo malo. La localización, la parte de la cara, la parte de la región perineal, la parte de las ingles y de las axilas, pues frecuentemente van a ser un grado alto. Y obviamente la velocidad de crecimiento. Aquí a veces nos reímos mucho de los propietarios porque nos dicen, apenas le pasó hace 2 o 3 días, pero este tumor sí puede parecer de 2 a 3 días, puede crecer muy rápido, puede pasar que un tumor se mantuvo del mismo tamaño por mucho tiempo y de repente un mal día duplicó o triplicó su tamaño. Entonces a veces en este tipo de tumores sí hay que hacer un poco caso a los propietarios. El tratamiento, básicamente el tratamiento de elección es la cirugía y va a haber terapia neoadyuvante o adyuvante. O sea, van a ser terapias que nos van a permitir tal vez hacer un poco de citorreducción del tumor y básicamente es lo que nosotros vamos a ver. Como quimioterapia, pues están las opciones de vinblastina, lomustina, ciclofosfamida, clorambucilo y los inhibidores de la tirosinquinasa. Ahora hay mucha información de esto, hay varios artículos bastante buenos, hay un consenso de este tipo de medicaciones, pero la prednisona funciona bastante bien. Lo que nosotros utilizamos con mayor frecuencia pues es prednisona, vinblastina y los inhibidores de la tirosinquinasa. La lomustina y clorambucilo lo utilizamos principalmente para viscerales, pero los cutáneos, que es de los que vamos a hablar hoy, prednisona, vinblastina y los inhibidores de la tirosinquinasa. Hablando de los esteroides, los glucocorticoides, algo que a veces nos puede llegar a frustrar mucho es que no respondan a las terapias que nosotros vamos a dar. Y a veces hay que considerar que hay un porcentaje más o menos de un 50% de pacientes que no van a responder al uso de esteroides, que eso es algo muy importante. Entonces, si nosotros la dosis que vamos a dar es 1 miligramo por kilogramo, yo prefiero darla 2 veces al día y darle 3 a 4 días como una dosis de ataque. Si yo tengo en ese periodo una reducción de esa masa, pues continúo adelante con la prednisona. Si no vi que redujera en lo más mínimo, no tiene caso perder tiempo más de perder más tiempo con los esteroides y vamos a buscar algunas otras opciones. Entonces esto me parece muy importante, máximo una semana. Si en una semana no vemos una mejoría con los esteroides, no la vamos a ver en más tiempo. Algo similar pasa con los inhibidores de la tirosinquinasa, que hay un porcentaje, depende en qué literatura lo lean, pero de un 60 a un 80% de pacientes que no van a responder al uso de los inhibidores de la tirosinquinasa. Y en el caso de la vinblastina, pues también va a haber un porcentaje de pacientes que no van a responder a la vinblastina. Entonces, cuando yo tengo un tumor particularmente complicado o en un sitio difícil, comenzamos con todo. Comenzamos con vinblastina, comenzamos con inhibidores de la tirosinquinasa y comenzamos con la prednisona. Así no voy a perder tiempo y no voy a saber a cuál fue efectivo, pero lo que no quiero es perder tiempo. Algo de las dosis quirúrgicas, hay muchos artículos, en realidad no nos hemos puesto de acuerdo cuáles son las dosis adecuadas. Hay artículos que proponen realizar 2 centímetros para tumores grado 1 o grado 2 o de bajo grado y dosis de hasta 3 centímetros para los tumores de alto grado. El tema es que muchas veces nuestros pacientes no tenemos un diagnóstico definitivo del grado histológico, porque el grado histológico nos lo tienen que dar con una biopsia. Entonces, muchas de las ocasiones nos quedamos solamente con el diagnóstico de la citología.
Yo lo que normalmente hago en el 90% de los tumores en los que yo sé que puede ser un grado 1 o grado 2, porque son tumores que no están ulcerados, tumores que se encuentran en las extremidades o en el tronco, donde tal vez la raza también la toma en cuenta, por ejemplo los PUG, que normalmente tienden a tener un comportamiento benigno, tal vez no soy tan agresivo con las dosis quirúrgicas, pacientes como Boxer, como Pitbull, que tienen predisposición a tumores de alto grado, o con el antecedente de que ya previamente o fue una recidiva o que tuvo un tumor antes, ahí las dosis quirúrgicas las baso en eso. Hay quien propone también que nosotros calculemos la dimensión de nuestro tumor y que si mide 2 centímetros, eso lo tomemos como nuestro margen sanguíneo, como nuestro margen quirúrgico. Si mide 1, pues 1 va a ser nuestro margen quirúrgico. Si midiese 3, 3 y 3 centímetros. Pero el tema es que cuando yo tengo una masa muy grande, pues eso se vuelve algo impráctico. Entonces, yo como de manera general, 2 centímetros y un plano profundo, y eso me garantiza pues el 80% de que no tenga recidiva o que no tenga bordes sucios. Pero eso hay que comentarlo también porque no depende mucho de nosotros esa dosis quirúrgica. Cuando yo hago esto es algo que revisamos nosotros en el 70 pacientes, se los he venido diciendo, y realizando incisiones de 2 centímetros y un plano profundo, logramos el 79% de bordes, aquí está mal, son bordes limpios el 79% y bordes sucios el 21%. O sea, realmente eso es lo que yo estimo con esos bordes quirúrgicos. La evaluación de los bordes en los grado 1, en teoría lo que nos reportó nuestros pacientes, tuvimos bordes limpios en el 73% y bordes sucios en el 27%. Esto realmente yo no les creo mucho ahí a los patólogos por ese tema. No es posible, o sea, esos tumores tienen ciertas características, entonces hay muchas cosas que no cuadran. Pero básicamente en el grado 1, aunque el patólogo nos reporte bordes limpios o bordes sucios, pero si nos lo dan de bajo grado, pues prácticamente nos podemos relajar porque no necesita un tratamiento adicional. En el grado 2, con esos mismos márgenes quirúrgicos, vean cómo obtuvimos el 81%, 82% de bordes limpios y de bordes sucios pues un 18, 19%. Vean cómo aquí ya no suena lógico. En el grado 2 nos reportan que tuvimos más porcentaje de bordes limpios que en el grado 1. Entonces por eso ahí les digo que no hay que hacer una interpretación no solamente de un estudio, sino de varias cosas. En el grado 3 resulta que somos el 72% y los bordes sucios pues un 28%. Y en el subcutáneo pues realmente esto no aplica, se los puse nada más como dato, pero algo importante, que ninguno de nuestros pacientes tuvo recidiva a los 7 meses de evolución. Entonces eso me parece que es algo importante, incluso los que fueran de grado 3. Cuando hablamos de recidiva, pues vamos a contemplar que del 20 al 30% de nuestros pacientes con bordes incompletos reinciden. Pero esto siempre cuando esos tumores sean de grado 2 o de grado 3 o los ahora clasificados de alto grado. Igual lo mismo, nuestros pacientes, si nosotros hicimos una mala primera cirugía, pues es muy probable que ese paciente tenga alguna recidiva y que no tengamos una buena expectativa. Algo que pues, está aquí en este artículo, les decía, la asociación de los tumores histológicos con la clasificación de los márgenes quirúrgicos. Aquí, pues básicamente lo que ya les comenté, hay que interpretar pues prácticamente todo en conjunto. Los bordes quirúrgicos no siempre están asociados a un mal pronóstico o una recidiva del tumor. Básicamente nuestro pronóstico lo vamos a basar en nuestro grado y que no hay diferencia entre los perros que tienen una masa a múltiples masas. Eso es bien importante. ¿Se acuerdan de la primera imagen que les mostré del Pitbull? Ese paciente lo operamos fácil unas 3-4 veces en un periodo de un año.
y los mastocitomas fueron de diferente grado. Entonces, seguramente habrá que asumir que ese paciente tenga predisposición a un grado 3, pero siempre cada tumor hay que tratarlo de forma individual, aunque sea en el mismo paciente. Los grado 1, pues tenemos un porcentaje de recidiva de menos del 10%, por lo cual, sea lo que sea que nos reporten, bordes limpios o bordes sucios, no necesitan un tratamiento adicional. Los grado 2, un porcentaje de recidiva del 5 al 25%, y los grado 3, más del 80%. Aquí, ojo con los grado 3, porque los grado 3, aquí pasa completamente lo contrario al grado 1. Nos reporten bordes limpios o nos reporten bordes sucios, es muy probable que ese tumor vuelva a tener alguna recidiva. Entonces vamos a comenzar con algunos casos. Este paciente es una hembra Charpey de 9 años que llegó remitido al hospital con presentar intususcepción. Entonces vean, esa es la imagen. Obviamente el paciente tenía intususcepción ileocólica. Podemos ver de su lado izquierdo el colon y la parte del ilion, pues ahí intususceptada. Como antecedente a este paciente ya lo habíamos operado de un mastocitoma en la región del codo. Entonces tenía más o menos un periodo de 6-7 meses. El mastocitoma resultó ser de grado 2 con bordes limpios, y este paciente tenía la particularidad de que comenzó con diarreas con sangre, estaba ya con tratamiento de clorambucilo como paciente de seguimiento. Entonces estaba todavía con clorambucilo y pues vimos que tenía esta lesión, nos lo remitieron al área de cirugía. Y vean, lo que podemos ver, estamos en la válvula iliocecal y tiene una masa, que esa masa la enviamos a analizar. De hecho, solamente le hicimos una tiflectomía, que es retirar la válvula iliocecal. Se pudo preservar el ilion y el colon, no hubo necesidad de hacer una resección y anastomosis, solamente se realizó la tiflectomía. Entonces, bueno, ese es el remanente de la válvula iliocecal. Ahí ya lo tenemos completamente suturado. Y pues lo interesante de este paciente es que lo enviamos a patología, esa masa, y cuando llega el estudio de patología nos reportan un mastocitoma. Pues yo, como todos ustedes saben, el mastocitoma visceral no es lo más común en perros. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna duda, tenemos algunas opciones que nos permiten identificar. Va a haber dos tipos de marcadores: los marcadores de superficie y los marcadores de proliferación. Los marcadores de superficie nos permiten identificar el origen propiamente del crecimiento que estamos viendo ahí. En este caso se envió una inmunohistoquímica que fue positivo para triptasa, con lo cual se corrobora el diagnóstico de un mastocitoma. Aquí había cosas raras. Una, el sitio en el cual se originó, que no es común la presentación visceral en los perros. Dos, que este paciente estaba con un protocolo de quimioterapia para mastocitoma y aún así desarrolló esta lesión. Aquí habría que preguntarse si a lo mejor con la quimioterapia ya redujo, o si realmente estando con quimioterapia volvimos a tener ese crecimiento y continuó con ese tratamiento. De hecho, esta lesión que ustedes ven ahí es la que previamente ya habíamos operado, que es ese mastocitoma. Lo tenía en la región del codo. Nos trazamos un colgajo y pues ese es el cierre de nuestro defecto. Se recuperó, la verdad, bastante bien. Ahí vemos el aspecto posquirúrgico inmediato. Y nos habían reportado bordes libres sin ninguna alteración. Pero entonces, ¿qué nos deja como este paciente? Pues este paciente, hay que recordar que va a haber múltiples presentaciones, que a veces no todos los signos van a estar asociados a el tumor que nosotros sospechamos. Este caso en particular ya tenía protocolo de quimioterapia y no vimos realmente ninguna
ningún cambio. Recuerden que va a haber, actualmente tenemos disponibles muchas pruebas, una de ellas puede ser tryptasa cuando el diagnóstico no es positivo, o también hay marcadores ahora de proliferación como los tirosinquinasa, índice ANGNOR, índice mitótico, que todo eso nos va a ayudar a predecir, aparte de los bordes histológicos, qué tan probable es que ese tumor pueda volver a crecer. Entonces hay que apoyarnos con algunas otras herramientas. Este paciente igual ya lo vimos cuando tenía un mastocitoma. Se realizó una resección bastante amplia. Esta es nuestra pieza quirúrgica. Entonces tuvimos un mastocitoma de bajo grado con bordes cercanos y con una disminución del reflejo palpebral del lado derecho. Aquí nosotros hicimos las dosis quirúrgicas realmente las adecuadas. Algo muy importante de este caso es que pensar en una cirugía con toda esa cirugía tan grande pues ya realmente algo improbable. Hay que ver qué tipo de grado histológico es. Si normalmente es un grado histológico bajo, pues en realidad no vamos a hacer absolutamente nada. Si fuera un grado alto, tal vez tendríamos que complementar con algún proceso de quimioterapia. Este perro no tuvo recidiva, la verdad es que estuvo bastante bien. Y algo que hay que también tener mucha comunicación con los propietarios y sobre todo también con los patólogos. A los patólogos tenemos que preguntar qué tipo de células fueron las que vieron ahí. De hecho, es prácticamente como algo que nos deberían de incluir en el reporte. Si en el reporte vieron mastocitos, pues entonces ahí sí nos debemos de comenzar a preocupar porque sí es probable que pueda tener alguna recidiva y sobre todo identificar qué parte o qué región de la masa es la que pudiera llegar a tener contacto con el tumor. Hay que hacer técnicas de reconstrucción asegurándonos que retiramos ese tumor prácticamente por completo. Y si en los estudios de patología, cuando el patólogo no vio mastocitos y vio eosinófilos o vio alguna célula inflamatoria, porque a veces eso puede ser suficiente, y hay que tener también en cuenta la escala de a cuántos milímetros. A partir de 5 milímetros, aunque sea un eosinófilo, hay que considerarlo como un borde limpio. Pero si hay mastocitos a 3 milímetros, esos bordes van a ser bordes estrechos. Cuando el patólogo normalmente nos reporta bordes cercanos, es porque la mayoría de los casos esos bordes se van a encontrar sucios y tenemos que plantearnos otras técnicas para poder saber si es probable que tenga recidiva o no. En este paciente se llama Nana, es una paciente que llegó con nosotros porque presenta una masa en la región perineal y que se encuentra desplazando hacia el ano. Este es un sitio raro de mastocitoma, pero que frecuentemente lo vamos a poder identificar. La propietaria aparte reportaba que tenía dificultad para defecar y que comenzaba con signos de colitis. Presentaba hematoquesia y presentaba ligero sangrado. Entonces vean ahí el aumento de volumen. Nosotros ya previamente sabemos que por la localización pues es un paciente que puede llegar a tener un porcentaje alto de un tumor de alto grado. Entonces realizamos una citología. En la citología nos reportan una neoplasia maligna de células redondas compatible con un mastocitoma de bien a moderadamente diferenciado. Aquí lo más relevante pues es que ese nódulo que tenía ahí tenía metástasis. Nosotros nos planteamos realizar un protocolo de quimioterapia previo con prednisona y vinblastina con 3 sesiones y realizamos la resección también y a los 14 días teníamos una recidiva de la masa. ¿Qué nos puede, o sea, qué fue lo que podemos concluir de este paciente? La citología va a ser diagnóstica en el 90% de los casos.
Aquí algo que tal vez nos faltó realizar es tener un grado histológico definitivo en zonas difíciles de reseccionar o en zonas donde nosotros sospechemos que puede llegar a haber un tumor que sea de alto grado. Hay que apoyarnos de tratamientos citorreductores y aquí está un poco... Hay quien prefiere dar prednisona antes de operar. Yo la verdad es que no prefiero dar ningún tratamiento citorreductor, al menos que vaya yo a pensar en una cirugía que solamente paliativa, que no solamente sea una cirugía curativa, porque tal vez sí el tumor redujo, pero ya hubo células ahí alrededor de, bueno, en la periferia de nuestro tumor y debemos de considerarla como una célula neoplásica o afectada. Eso es algo que no ha sido estudiado, o sea, es un tema muy particular. O sea, no ha sido estudiado pacientes que tienen un tumor, que se le dio un tratamiento citorreductor y que después tuviera alguna recidiva contemplando cuáles van a ser nuestros márgenes quirúrgicos. Entonces yo siempre trato si puedo operar y puedo hacer una cirugía bastante amplia y hacer alguna técnica de reconstrucción, esa es mi primera opción, a dar algún tratamiento paliativo. Si yo doy un tratamiento previo a alguna cirugía, es porque yo estoy contemplando y voy a hablar con el propietario de que es muy probable que yo no logre curarle por completo y es la forma en que nosotros vamos a realizarlo. A este paciente, una vez que le dimos los protocolos de quimioterapia, realmente la masa redujo muchísimo y al momento de entrar a la cirugía no nos era muy sencillo poder identificar la masa. Entonces, a veces esas terapias, hay algunos tumores que van a responder muy bien a esos protocolos de tratamiento, pero si eso a veces nos complica delimitar la lesión y es una lesión que podemos retirar ampliamente, pues yo prefiero eso. Este es otro paciente, el cual presenta una masa en la base de la oreja de crecimiento rápido y ulcerado. El diagnóstico era compatible con una neoplasia maligna de células redondas, con un mastocitoma moderadamente diferenciado. Ahora hay algunas escalas de citología que nos permiten aproximarnos a un diagnóstico definitivo, pero les digo, siempre el diagnóstico definitivo va a ser mediante histopatología. Se realizó la cirugía no hubo ninguna complicación, todo se realizó bien. El diagnóstico fue un mastocitoma grado 1, pero 15 días después regresa por presentar una masa en el cuello y esa masa en el cuello, vean, es toda esta parte que nosotros vemos acá, realmente en la cirugía está bastante bien, pero esa masa en el cuello, pues por la localización, era justamente el linfonodo preescapular. Cuando nosotros hicimos el aspirado de ese linfonodo y de hecho también lo retiramos, en el estudio de histopatología pues nos reportaron una infiltración neoplasia de células malignas compatible con metástasis de mastocitoma. ¿Qué es lo que podemos concluir con este caso? Algo que es muy importante, en realidad el estudio de histopatología nos reportaban un grado 1, pero ese tumor no se comportó como un grado 1. Ese tumor se comportó como un tumor de alto grado porque presentó metástasis. Algo que les he venido repitiendo es que los mastocitomas que se encuentran en la oreja, en mi experiencia, son tumores que van a ser de alto grado y hay que ser bastante agresivos. En este caso tuvo metástasis al linfonodo preescapular, pero también podemos encontrar metástasis a los linfonodos submandibulares. Entonces siempre es algo que nosotros tenemos que estar evaluando en nuestros pacientes. Y después, algo que también pudiéramos discutir de este paciente es acerca de realizar linfadenectomía o realizar quimioterapia. Yo creo que las dos se complementan bastante bien. Siempre que nosotros podemos retirar un linfonodo sería nuestra mejor opción. Se tiene muy claro que los pacientes que le retiramos esos linfonodos metastásicos, los tiempos de sobrevida son más largos y hay que complementarlos con quimioterapia. Algo que pudiéramos hablar acerca también de la quimioterapia es si hay que esperar a que ese tejido cicatrice por completo o no. Algo que yo en lo particular realizo es
no espero realmente a que esa herida cicatrice cuando ya tienen un paciente metástasis. Incluso hay pacientes en los cuales les administramos quimioterapia a la par que le realizamos la linfadenectomía. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando las células se encuentran más en una mayor actividad y es cuando puede tener un mejor efecto la quimioterapia, y no dejo pasar tiempo para que puedan desarrollar. Yo sé que la quimioterapia no es selectiva y que me puede retrasar la fase de cicatrización, pero al retrasarme la fase de cicatrización voy a tomar precauciones, y esas precauciones tal vez sea dejar un poco más de tiempo nuestros puntos. Pues bueno, con este caso terminamos mastocitoma. Espero que les haya agradado y que les pueda servir. Gracias.